Muy buenas tardes, apreciados aprendices. Bienvenidos de nuevo a nuestra penúltima sesión de nuestro curso de inglés nivel preintermedio 1. Hoy entonces vamos a continuar con recomendaciones de pronunciación para que ustedes puedan avanzar también en este tema. Hoy entonces vamos a hablar de algunos sonidos un poco particulares y difíciles porque, como nos dimos cuenta en la sesión anterior, hay algunos sonidos que, a pesar de que se parezcan ligeramente a como nosotros hablamos, como nosotros pronunciamos las letras y las vocales, hay unos sonidos que definitivamente no corresponden a lo que nosotros estamos acostumbrados a pronunciar. Entonces, pues vamos a hablar precisamente de algunos de estos sonidos. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando de la flap T. La flap T es cuando una T se pronuncia como una R. Entonces, digamos que es muy común encontrarla debido a que muchísimas palabras algunas veces nos suenan extrañas, también porque las vemos escritas con la letra T y estamos acostumbrados a ese sonido, ¿no? Previamente hablamos mucho también, perdón, del sonido de la TH. En la clase anterior, ¿se acuerdan la diferencia de la T que suena y de la que es un poco más suave? Entonces, digamos que acá también hay algo de relación con esto. Vamos a ver también cómo suenan algunas de las consonantes plosivas. Hay plosivas, las que suenan, ¿cierto? Y digamos que en este caso lo más importante es también hablar de los sonidos que tiene la T. Es que la T es una letra, una de las consonantes más complicadas en este idioma. También vamos a ver unas recomendaciones para pronunciar algunas palabras difíciles, de pronto partiendo de ellas podemos también mejorar la pronunciación. Y también vamos a ver algo acerca de escuchar, de cuando nos hablan, cómo hacemos para capturar un poco mejor los sonidos que nos van diciendo. Y les voy a dejar un recomendado de otro canal llamado English Makes No Sense, que tiene una gran cantidad de, cantidad de recomendaciones y una gran cantidad de comparaciones de algunas palabras, por ejemplo, que se parecen mucho hasta en la escritura, pero también en el sonido. Y digamos que en esta no me voy a tener excesivamente, pero sí les voy a mostrar algunas cosas, por ejemplo, de varias palabras que se llaman through, a través, eh, que son varias de ellas muy parecidas. Hay unas 5 que se escriben más o menos igual y se pronuncian muy similar, pero la diferencia principal es algunos sonidos de cierre, ¿no? Varias de estas son con la TH precisamente también. Digamos que estas recomendaciones de pronunciación para ustedes, además les voy a dejar algunos otros que no los vamos a ver hoy, pero que les voy a dejar como complemento de pronunciaciones de, perdón, me faltaba también la pronunciación de la diferencia de la S, la Z, sorry, de las S, la Z y el sonido de Z, que también es bastante diferenciado y, por ejemplo, pues como les decía, el problema principal para nosotros los hispanohablantes pero latinos es que nosotros la S y la Z básicamente no la diferenciamos, ¿sí? Y en cambio, por ejemplo, ellos sí también hacen una diferenciación más similar a la que hacen los españoles entre la Z y la S. De hecho, nosotros cuando la C suena también como, o sea, cuando no es redonda la vocal, entonces también tendemos a hacer el sonido igual, siempre. Es porque, pues básicamente nosotros hemos eliminado algunas complicaciones de la diferenciación debido a los acentos que vienen siendo más neutrales también por la evolución, pero entonces digamos que ahí se puede aprender un poquito. Listo, entonces vamos a empezar con la flap T y venimos para que ustedes puedan hacer un par de cositas de pronunciación. Más adelantico vamos a hacer, y lo que les digo, hoy sí dejamos una tareita acerca de pronunciación para que la hagan de aquí al próximo lunes, porque nuestra última clase es el viernes. Ya ahorita les hablo un poco de esta sesión que va a ser mucho más corta, porque ya es una sesión de cierre, un poco más informativa de algunos procesos administrativos y algunas recomendaciones de cierre ya de nuestro nivel. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar ya con el material de la flap T.
Cuando cuando la T suena como una E. En esta clase vamos a aprender cómo pronunciar la flap T, o sea, la T en inglés que se pronuncia como R en español. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. En esta clase estamos aprendiendo cómo pronunciar la flap T. Y para ver más clases de pronunciación, puedes hacer clic aquí. Bueno, pero ¿qué es la flap T? La flap T es cuando se pronuncia la T en inglés como si fuera una R en español. En el inglés americano, así se pronuncia la T en algunas situaciones. En el inglés británico, no, pero yo enseño inglés americano. Por ejemplo, en las palabras water y butter. Water, butter. Escuchen la pronunciación de la T. Water, butter. Colocamos la lengua en la misma posición como si fuéramos a pronunciar una R en español y sale el mismo sonido. Water, butter. La T se pronuncia así en varias situaciones. La más común es cuando la T viene entre dos vocales, pero no siempre se pronuncia así cuando viene entre dos vocales. Solamente es cuando viene entre dos vocales y al principio de una sílaba no acentuada. La sílaba acentuada en una palabra es la sílaba que pues se acentúa, se enfatiza, que lleva la mayor fuerza de voz, como en water. Water. La primera sílaba es la acentuada. Water. Y como la T viene antes de la sílaba no acentuada y entre dos vocales, la A y la E, se pronuncia como R en español. Water. Water. Igual en butter. La sílaba acentuada es la primera. Butter. 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 Y como la T viene antes de la sílaba no acentuada y entre dos vocales, la U y la E, se pronuncia como R en español. Butter. La T y la doble T en inglés se pronuncian igual. No hay ninguna diferencia. Por eso es water y butter. Y hay muchos más ejemplos, como por ejemplo en bottom. Bottom. No decimos bottom, así dicen en Inglaterra. Aquí decimos bottom. La primera sílaba es la sílaba acentuada y la T viene antes de la sílaba no acentuada y entre dos vocales. Y por eso es bottom. City. City. La Y en este caso se considera vocal. En inglés decimos que hay 6 vocales, A, E, I, O, U y a veces Y. En este caso, la Y se considera vocal. Y entonces en city, la T viene entre dos vocales y al principio de la sílaba no acentuada. City. También en la palabra beautiful. Beautiful. La T viene entre dos vocales y al principio de una sílaba no acentuada, porque la sílaba acentuada es la primera. Beautiful. Beautiful. Igual en hospital. Hospital. La primera sílaba es la acentuada, así que la T viene al principio de una sílaba no acentuada y entre dos vocales, y por eso se dice hospital. Hospital. Igual en activity. Activity. La segunda T viene entre dos vocales y al principio de una sílaba no acentuada. La primera T no, la primera T viene entre una consonante y una vocal y por eso se pronuncia normal. Acti, acti. Pero la segunda T sí. Activity, activity, activity. Many activities happen at the beautiful hospital. Many activities happen at the beautiful hospital. Many activities happen at the beautiful hospital.
Es importante que entiendan que la T solo se pronuncia así cuando viene al principio de una sílaba no acentuada. Si viene entre dos vocales, pero al principio de una sílaba acentuada, entonces se pronuncia normal. Como en la palabra hotel. Hotel. En esta palabra, la última sílaba es la sílaba acentuada y es la sílaba al principio de la cual viene la T. Hotel. Entonces se pronuncia normal. Hotel. Así que ya ven que la T solamente se pronuncia así como R cuando viene al principio de una sílaba no acentuada. La T también se pronuncia así cuando viene entre una R y una vocal y al principio de una sílaba no acentuada. Por ejemplo, artist. Artist. Tenemos R-T-I y la T viene al principio de una sílaba no acentuada porque la sílaba acentuada es la primera. Artist. No se dice artist, se dice artist. Artist. También en el número 30. 30. 30. R-T-Y. La Y se considera vocal y la primera sílaba es la sílaba acentuada, así que la T viene al principio de una sílaba no acentuada y entre R y una vocal, y por eso se pronuncia 30 y no 30. 30. Vertical. Vertical. Entre R e I y al principio de una sílaba no acentuada. Vertical. No vertical, sino vertical. Vertical. The artist painted 30 vertical lines. The artist painted 30 vertical lines. The artist painted 30 vertical lines. La T también se pronuncia así cuando viene entre una vocal y LE, cuando esa sílaba TLE es la última sílaba en la palabra. Por ejemplo, title. Title. No se dice title, sino title. Beetle. Beetle. No es beetle, sino beetle. Little. Little. Igual doble T. T y doble T son iguales. Little. No decimos little, sino little. The title of the book is The Little Beetle. The title of the book is The Little Beetle. The title of the book is The Little Beetle. The title of the book is The Little Beetle. Y la T también se pronuncia de esta manera cuando combinamos las últimas dos situaciones. Cuando viene entre R y LE al final de la palabra. Como en turtle. Turtle. Tortuga. Turtle. No decimos turtle, sino turtle. Startle. Startle. No es startle, sino startle. Startle. That turtle startled me. That turtle startled me. That turtle startled me. That turtle startled me. Incluso hay palabras en las que la T se pronuncia normal, pero cuando las modificamos, la pronunciación de la T cambia. Por ejemplo, en la palabra art, arte, la T se pronuncia normal, art. Pero cuando decimos artista, como ya vimos, ahora ya no, artist, artist. Porque la primera palabra no viene entre dos vocales al principio de una sílaba no acentuada, pero cuando la modificamos para que no sea arte, sino artista, ahora sí, artist, art, artist, art, artist. The artist is proud of his art. The artist is proud of his art. Como también en la palabra rot, pudrir. Así se pronuncia la T, rot, normal. Pero cuando lo ponemos en gerundio, ahora ya no, rotting. Porque viene entre dos vocales al principio de una sílaba no acentuada. Rotting, rot, rotting. Is the apple rotting or did it already rot? Is the apple rotting or did it already rot? La T se pronuncia así también en estos contextos, incluso cuando se trata de varias palabras. Por ejemplo, para decir lot of, normalmente decimos lot of, lot of.
son dos palabras separadas, lot of, pero cuando están así pegadas, tenemos la T entre dos vocales. La palabra of es una palabra que nunca es acentuada a menos que se enfatice. Y entonces es lot of, lot of. I have a lot of friends. I have a lot of friends. Igual en sort of. Cuando pegamos estas dos palabras, tenemos la T entre una R y una vocal al principio de una sílaba no acentuada. Así que en lugar de sort of, decimos sort of, sort of. She's sort of weird. She's sort of weird. Ella es medio rara. She's sort of weird. Incluso esto puede pasar con varias palabras, más de dos. Por ejemplo, put it in the dryer. Put it in the dryer. Put it in the dryer. Ponlo en la secadora. Put it in the dryer. Pero cuando pegamos las palabras de esta frase, las decimos así corridas, ¿qué tenemos? Tenemos dos T's entre vocales y cada una al principio de una sílaba no acentuada. Así que la T al final de put y la T al final de it se pronuncian como R en español. Put it in, put it in, put it in, put it in the dryer, 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 put it in the dryer. Cuando hablamos rápido, así suena, put it in the dryer. Hoy en día entre los lingüistas hay un debate sobre si esta T, esta flap T, realmente se pronuncia como una R en español o como una D en inglés. Bueno, para mí es obvio. Simplemente pronuncien el nombre Lara en español. Lara, Lara. Y luego pronuncien esta combinación de lot of, que ya les dije. Lot of se pronuncia lot of, lot of. Y entonces pronuncien una tras la otra. Lara, lot of, Lara, lot of, Lara, lot of. Es el mismo sonido. La lengua se pone en la misma posición y sale el mismo sonido. Es una R y no es una D. Y entonces, como repaso, la flap T en inglés es cuando la T se pronuncia como una R en español. Se pronuncia así en varias situaciones. Primero, cuando viene entre dos vocales y al principio de una sílaba no acentuada. También se pronuncia así cuando viene entre una R y una vocal al principio de una sílaba no acentuada. Y también cuando viene entre una vocal y LE en la última sílaba. Y se aplica esta pronunciación incluso entre dos o varias palabras si la T viene en algunas de estas situaciones debido al orden de las palabras. Y ahora ya saben cómo y cuándo pronunciar la flap T. Y esa es nuestra clase de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Si quieren aprender más sobre la fonética inglesa, o sea, la pronunciación, pueden hacer clic aquí. Ok, bueno. Como se dieron cuenta, efectivamente hay muchísimas palabras en donde la T cambia y sobre todo en donde los sonidos se unen. ¿Se acuerdan de los linked sounds de la clase anterior? Precisamente hacen esto para que se escuche más natural. Cuando lo hacemos tan pausado, vuelvo a aclarar, sí nos entienden, pero algunas veces es más fácil para ellos entenderlo más unidos los sonidos. Entonces, digamos que tener en cuenta estas reglas también para cuando suena como R, pues básicamente es cuando hay una vocal, una T y una vocal. Water, butter. Y digamos que en algunos momentos también, por ejemplo, como beautiful, hospital, entonces también vamos a encontrar estas palabras, ¿no? Entonces digamos que este sonido nos hace sonar mucho más, más natural. Entonces, de hecho, hay muchísimas palabras que tienen este sonido y las excepciones cuando suena un poco más duro ya las vamos a ver en uno de los siguientes videos, que es cuando hacemos las letras, las consonantes plosivas. Vamos con este entonces, que es de consonantes plosivas, que son un poco más fuertes. Sonidos de la B, P, T, D, G y K.
B, P, T, D, G, K. O con la K, que muchas veces no suena tan bien, pero es principalmente cuando hay una palabra comenzada por K y N. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora estos para que no se nos pierda un poco tampoco la vinculación con el sonido anterior de flap. Listo, vamos con este entonces. Welcome. ¿Quieres mejorar tu pronunciación del inglés? En este video de English Pronunciation, vamos a ver cómo pronunciar 6 sonidos, the plosive consonants, las consonantes plosivas, con un acento estadounidense. Las consonantes plosivas son los sonidos P, B, T, D, G y K, producidas por las mismas letras y también a veces las letras C o CH. Vamos a ver cómo se producen en inglés y cómo cambian de pronunciación al final de una palabra o frase. Let's get started. Recuerden que aunque mi acento es el más común de los Estados Unidos, hay una variedad de acentos en este país y en todos los países que hablan inglés. Aunque haya communication, todos los acentos son correctos. También deben saber que como el inglés no se escribe tal como se pronuncia, uso estas barras para representar los sonidos de una palabra. Lo que aparece entre estos diagonales denota la pronunciación, no la forma de escribir. Así que en este video les voy a enseñar cómo pronunciar estos 6 sonidos en mi acento estadounidense. Primero, veamos cómo los 6 sonidos se producen. Digan OK. ¿Qué hicieron con la boca para producir el sonido K? K es una de estas consonantes plosivas. Según la lingüística, las consonantes plosivas u oclusivas son sonidos que se distinguen por completamente detener y después liberar el flujo de aire. Cuando empiezo a decir OK o me preparo para hacer el sonido K, cerrando la garganta, lo que detiene el aire. Para producir la segunda parte, OK, libero el aire. K. Por eso estos sonidos se llaman plosivas, por esta pequeña explosión de aire. Hasta ahora la producción de sonidos ha sido igual entre español e inglés, pero una de las grandes diferencias entre estos sonidos es que en inglés se pronuncian típicamente con más aire. Escuchen, en español, papá, en inglés, papa. ¿Escucharon la diferencia? Repitan, people, are, toe, do, girl, key. No es muy diferente, pero sí se oye la diferencia cuando se pronuncia con más aire. Veamos los 6 sonidos más al fondo. P y B se producen con los labios. Los labios se cierran para detener el aire y después abren. Pay, pie. Bay, bye. La B grande en especial es diferente al español, porque en español se suele pronunciar con los labios un poquito abiertos. Bebé. En inglés, no. En inglés hay que cerrar los labios y bloquear el aire por completo y después abrirlos. En inglés la B y la V no se parecen para nada. Repitan. Berry, bee, baby. ¿Sienten la diferencia? Good. Ahora veamos los sonidos G y K. Se producen subiendo la base de la lengua hacia arriba en la garganta. Son casi iguales que los sonidos del español, solamente con más aire. Repeat. Go. Gas. Begin. Kate. Cat. Cookie. Fácil, ¿no?
Y ahora las últimas consonantes plosivas. D y T se producen tocando la lengua al paladar. Los sonidos en inglés y español son parecidos, pero no son iguales. En español, la lengua se posiciona muy para adelante, con el punto de la lengua tocando los dientes o hasta fuera de la boca, como en T o D. En inglés, en cambio, la lengua se posiciona diferente. La lengua debe tocar la parte del paladar donde curva. En un acento estadounidense, para producir estos dos sonidos, la lengua casi nunca toca los dientes. Escuchen la diferencia. D, day. D, T. Dos, doze. Taco, taco. En inglés, la lengua debe tocar el paladar donde curva. Repeat. Dog, did, under. Audio, talk, test. Active, start. Good job. Ahora sabemos cómo producir estos 6 sonidos. Hablemos de cómo se pronuncian los 6 sonidos cuando aparecen al final de una frase u oración. Escuchen dos pronunciaciones normales de la palabra importante. Important, important. ¿Escucharon la diferencia? Una regla muy importante del inglés estadounidense es que muchas veces diferenciamos la formalidad de cómo hablamos por la pronunciación de las consonantes. Entre más claro se pronuncian las consonantes, más formal se oye una palabra. Esto existe en español. Piensen en la diferencia entre decir cansado y cansao, pero es mucho más marcado en inglés. Ya que en los Estados Unidos somos una sociedad bastante informal, por lo general, es muy común escuchar una pronunciación diferente cuando una consonante plosiva aparece al final de una oración o frase. En vez de escuchar stop, van a escuchar stop. Lo que hacemos es bloquear el aire, cerrando los labios o la garganta sin soltarla después. Así que solo escucharán stop con la liberación de aire cuando alguien está hablando formalmente. Es mucho más común escuchar stop. Repitan, formal e informal. Wait, wait, dog, dog. Did, did. Like, like. Job, job. No hay nada incorrecto en siempre usar las pronunciaciones formales, pero tienen que estar preparados para escuchar las versiones informales también, ya que son mucho más comunes al hablar. Y si tu meta es hablar como un nativo, hay que practicar con estas pronunciaciones. Por ejemplo, wait, don't go versus wait, don't go. I hope he's not hurt versus I hope he's not hurt. I quite like my job versus I like my job a lot. Practiquen con estas oraciones para acostumbrarse a las dos versiones. Ojo, contener el sonido de estas consonantes plosivas finales en las pronunciaciones informales no es igual que sencillamente no pronunciar el sonido final, porque se oye la detención del sonido. Escuchen la diferencia entre estas pares de palabras, una que termina con la vocal y la otra con una consonante plosiva detenida. Way, wait. ¿Escuchan la diferencia? Day, date. Pie, pipe. Sin la liberación de aire, la P final no suena claramente,
pero se suele entender por el contexto. Por eso también es importante familiarizarse con estas palabras. Jaw, job, can, can't. Esta última es muy importante porque la T final no suele sonar. Entonces distinguimos entre poder y no poder por este corte de sonido de la N junto con el schwa. Repeat. I can swim. I can't swim. La T no se pronuncia, pero no suena igual. Good job. En resumen, las consonantes plosivas se pronuncian deteniendo y liberando el flujo de aire. Son parecidas al español, pero con más aire. P se produce cerrando los labios por completo. T y D se producen con la lengua más para atrás en la boca. Cuando estos 6 sonidos suenan al final de una palabra, es más común prepararse para hacer el sonido, pero no liberar el aire. Can't, a menos que estés hablando muy formalmente. Recuerden que el inglés no es fonético y que pronunciar lo escrito no es lo mismo que pronunciar bien. Good job. Nivel avanzado. Ya dominas todo esto y quieres algo más. Para producir el sonido de T, ya dijimos que el aire se detiene y se libera, con la lengua tocando el paladar. Table. Pareciera que es la lengua la que bloquea el aire antes de soltarla, pero de hecho es la garganta. Hay ciertos acentos, como el Cockney británico, en los que ni siquiera se usa la lengua para producir una T en medio o al final de una palabra. En vez de bloquear y soltar el aire con la lengua, nomás se cierra y abre la garganta con una oclusión glotal, representada así, tal como cuando uno dice oh. Así que en ciertos acentos, en vez del British de los Estados Unidos, escucharán British o en vez de bottle, bottle. La explosión de aire ha sido eliminada. En el acento más común de los Estados Unidos, no es muy típico pronunciar la T al medio de una palabra así, con la excepción de unas palabras que tienen un sonido de T seguido por una N. En estas palabras es muy común escuchar un cierre de la garganta en vez de una T clara. Con mi acento, estas palabras con una pronunciación más formal suenan mountain, curtain, kitten, important. Pero cuando estamos hablando informalmente, es mucho más normal decir mountain o mountain, curtain o curtain, kitten o kitten, important o important. Great. Y eso es todo sobre las consonantes plosivas. Recuerden que dominar la pronunciación de un idioma toma tiempo, paciencia y práctica. Y que lo más importante de hablar un idioma es poder comunicarse. Espero que este video les haya ayudado para mejorar su comprensión y pronunciación del inglés. Sigan practicando y see you next time. Bueno, importante la diferenciación entonces entre la T, ¿cierto? Como R y la T ya más explosiva, más fuerte, así entre los comparativos. Y pues tener en cuenta algunos de estos sonidos también, porque cada una de estas recomendaciones nos sirve para hacer diferenciaciones importantes. Lo que pasa es que siempre vamos a tender, sobre todo cuando estamos aprendiendo a mejorar la pronunciación, a pronunciar las letras como las pronunciamos en español. Es normal que lo hagamos, digamos que no es algo tan preocupante. De hecho, vean que, por ejemplo, cuando una persona que no es hispanohablante también trata de pronunciar las letras como él las conoce en su idioma original. Entonces, toma un tiempo, toma una transición importante mientras nos vamos acostumbrando a esos otros sonidos.
Por eso es importante también escuchar, no solamente practicar por practicar, sino también escuchar cómo suenan. Entonces, por eso estas recomendaciones de estos ejemplos, pero vuelvo y digo, imitar cantando, imitar una serie, imitar una parte de un diálogo, por ejemplo, y no solo tampoco imitarlo, sino también a veces simplemente escucharlo, también para que uno diga, ok, esa palabra, ¿cómo suena? Veo cómo se escribe, de pronto hay algunas omisiones, hay unos cambios de sonidos respecto a los que yo conozco naturalmente, entonces eso nos va a servir muchísimo para mejorar aún más la pronunciación. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que pasa con la S, la Z y el sonido is, que lo que pasa es que están presentes principalmente en los plurales. Lo que pasa es que en nosotros en español la tenemos muy sencilla, nosotros el plural siempre termina en S, en una S y él suena siempre igual. En inglés muchos plurales, hay algunos irregulares, no muchos, no hay una enorme cantidad, pero también hay irregularidad en plurales. Ellos son aparte, pero la gran mayoría de los plurales se forman también con agregar una S o una ES al final, dependiendo de la regla ortográfica. Entonces también pasa eso, pero pues hay tres sonidos diferentes de ese plural, de acuerdo a unas reglas específicas. Estas reglas nos van a dar la pauta, ¿cierto? De algunos sonidos, pues porque es más sencillo. Entonces, digamos que hay algunos sonidos, entonces, por ejemplo, como la palabra robot, robot. Entonces, el plural es robots. Entonces, ahí es una S. Por ejemplo, el sonido de la Z al final, como por ejemplo el sonido de car, de carro, ¿sí? Cars. Ahí es un poco más largo, ¿no? Y el sonido IZ es como, por ejemplo, el plural de beso, besos, kiss, kisses. Entonces hay tres sonidos diferentes. Es como para recordar un poquito también las reglas de cómo formar plural al mismo tiempo que también podemos pues practicar los tres sonidos de esos plurales. ¿Listo? Entonces, ahora vamos con este. Hello guys, soy el teacher Avelino. Bienvenidos a esta nueva lección. Es muy posible que hasta ahora hayas estado pronunciando la S final de las palabras en inglés tal y como lo harías en español. Sin embargo, esto no es totalmente correcto, tal y como lo veremos en los siguientes ejemplos. Pronuncia junto conmigo en español las siguientes palabras en voz alta. Libros, aretes, cajas. ¿Notaste alguna diferencia en la pronunciación de la S final? Seguro que no, porque en español la S final de las palabras se pronuncia de la misma forma, como un sonido de silbido, como si estuvieras pitándole a alguien. Psst, libros, aretes, cajas. Ahora hagamos este mismo ejercicio con estas palabras en inglés. Books, earrings, boxes. ¿Notaste ahora alguna diferencia? En la palabra books, la S suena idéntica a la del español. Sin embargo, en las próximas dos palabras, la S tiene una pronunciación diferente. En la palabra earrings, la S tiene una pequeña vibración. Más que una S, es como si fuera una Z vibrada. Earrings. Adicionalmente, puesto que la palabra box ya tiene un sonido como de plural, entonces hay que agregarle un sonido de una vocal para poder hacer su plural. Así que se pronunciaría boxes.
también suena esa Z vibrada, boxes, en lugar de una S, boxes. ¿Lo ves? ¿Cómo sabrías entonces cuándo pronunciarlas de una manera o de otra? Viéndolo de una manera sencilla, las palabras que terminan en P, T, K, F, PH y TH hacen su sonido plural tal y como se haría con la S del español. Stops, robots, works. Por otro lado, las palabras que terminan en B, D, G, L, M, N, R, V y Y o Y, como la quieras llamar, hacen su sonido plural como si fuera una Z vibrada. Es un sonido diferente que no lo hacemos en español. Sería entonces clubs, bands, eggs, calls. ¿Lo notas? Tienes que sentir cómo vibran tus cuerdas vocales cuando haces este sonido. Finalmente, las palabras que terminan en C, S, SS, CH, SH, GE, X y Z necesitan una vocal adicional para poder hacer ese sonido, que gráficamente sería una E, pero en términos de pronunciación sería una I corta. Places, houses, kisses, etc. Viéndolo desde este punto de vista, la cuestión sería memorizar esta lista de palabras y familiarizarte con la pronunciación. Para ayudarte con eso, te dejaré en la descripción del video esta ayuda visual con esta lista de palabras y algunos consejos adicionales. Con esta pequeña explicación ya estás listo o lista para aplicar estos conceptos de manera consistente. Ahora bien, si eres de los que les gusta ir un paso más allá, ya te explico el origen de todo esto. En el inglés, todas las vocales y consonantes se dividen en dos tipos principales: voice o sonoras en español y voiceless o sordas. Voice lo que significa es que tus cuerdas vocales vibran al hacer este sonido, mientras que las consonantes voiceless no lo hacen. Todas las vocales son voice. Por ejemplo, pon tu mano en el cuello en la posición que se muestra en el dibujo y pronuncia las vocales. E, I, O, U. Sientes cómo vibra esta área, ¿verdad? Por otro lado, en términos de consonante, como lo vimos en la lista anterior, hay consonantes que son voice y otras que son voiceless, es decir, que son sordas, no vibran. Hagamos un ejemplo con las consonantes que vibran y pongámosle una vocal. B, D, G. Sientes esa vibración. Hagamos ahora lo mismo con las consonantes que no vibran. No hay vibración, es solamente como una explosión de aire a través de las cuerdas vocales. Por eso se consideran voiceless o Learning is a journey, it has never been a destination. sordas. La idea es que cuando la S está precedida por cualquier consonante o vocal que es voice, también es voice y por lo tanto vibra. Sería como una Z vibrada. Por extensión, entonces, cuando la S está precedida por una consonante que no es voice, es decir, que es voiceless, entonces también es voiceless y no vibra. Sería entonces como una S del español. Te doy algunos ejemplos adicionales. La palabra job,
termina una B. Al agregar la S para hacerla plural, entonces esa S debe sonar vibrada. Jobs. La palabra bed, que termina en una D, al hacerla plural, esa S debe sonar entonces de igual forma. Beds. Hasta ahora hemos hablado de los sustantivos, de hacer plural los sustantivos. Sin embargo, sorpresa, esta regla no solamente aplica a los sustantivos, sino que también aplica a los verbos en tercera persona que llevan una S y al posesivo que se usa un apóstrofe y una S en algunos casos, ¿verdad? El verbo hug, abrazar, sería entonces la tercera persona. Se convertiría entonces en la tercera persona del singular en he, she o it hugs. Hugs. Y un ejemplo con el posesivo, tendríamos por ejemplo the boy's hat. The boy's hat, porque siendo la Y, voice, al agregar la S, también sería entonces voice. Moviéndonos entonces a los voiceless, tendríamos por ejemplo stop, que termina en P, que es voiceless. Al agregarle la S, tendríamos entonces que esa S suena como la S del español, stops. El verbo look, que termina en una K, que es voiceless, al agregarle la S, continuaría siendo voiceless. Tendríamos entonces looks. Finalmente, la T, que también es voiceless, al ponerla en un posesivo, por ejemplo, the cats, la S continuaría siendo voiceless, así que tendríamos the cat's tail, la S del español. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a dar un paso atrás para indicarte algo muy interesante que pasa con las vocales. Recuérdate que todas las vocales son voice. Por lo tanto, al agregarle la S, deberían sonar con esa vibración. Tendríamos entonces as, is, us, as. Solo as, is y us tienen sentido por sí solas. Usé las otras a manera de ejemplo. Y son palabras muy usadas. Imagínate que las pronuncies con la S del español. No solamente tu acento se vería afectado, sino que también pudiera ser mal interpretado. Adicionalmente, siendo el verbo to be el verbo más frecuente del inglés, más el plural, la tercera persona y el posesivo, que son también parte de toda conversación, ¿cómo esto estaría afectando tu pronunciación? Volviendo nuevamente a las consonantes y a manera de repaso, tendríamos entonces que las consonantes voice se pronuncian como una Z vibrada, que las consonantes voiceless se pronuncian normal como la S del español, pero que un grupito de esas consonantes, al tener ya en su forma singular el sonido de la S del español, hacen su plural agregándoles el sonido de una vocal más la S vibrada. Tal es el caso de palabras como watch and ditch, que al agregarle la ES, su plural suena watches, ditches. Este asunto de voice y voiceless es la espina dorsal de la pronunciación del inglés, así que te invito a invertir el tiempo que sea necesario en interiorizar estos conceptos, si es que tienes el interés de mejorar tu pronunciación. Entiendo que en esta lección el asunto queda bien explicado. Así concluimos con esta lección. Espero que te haya sido útil. Si así lo fue, por favor, apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima. Bueno, este tipo de diferencias con este plural en inglés, pues
Es sencillamente también relacionado, como se dieron cuenta, un poco con las reglas ortográficas de los plurales, pero lo más importante también es precisamente esa forma en la que uno debe emplear las cuerdas vocales para hacer los sonidos de una manera más adecuada. Estas son las, pues digamos, las bases del alfabeto fonético y de la forma de poner la lengua, los labios, hacer la salida de aire, incluyendo algunos, los dientes, contacto o no contacto con el paladar. Todo esto entonces se han dado cuenta que es de las cosas más importantes a tener en cuenta. Y pues de todas formas, como se dan cuenta, no es tan parecido, a pesar de que nosotros todos nos suena a una S al final, todas los plurales nuestros suenan igual, allá no pasa lo mismo. Bueno, eso por esta parte. Ahora, no se trata solamente de pronunciar y pronunciar y pronunciar, sino también de entender qué nos están diciendo. Y por eso les decía, la repetición, la imitación son de las cosas más adecuadas cuando estamos adquiriendo un mayor dominio de los sonidos y de algunas características de palabras difíciles. Entonces, digamos que también es un ejercicio consciente y constante. Y no hay o sea, digamos que hay una relación completamente seria e intrínseca entre lo que se habla y lo que se escucha. Algunas veces nos puede fallar también un poquito la forma de entender también lo que nos dicen, debido también a que, por supuesto, eh, por ejemplo, hay algún sonido que nos impide escuchar bien. De hecho, pues también no duden jamás en preguntar cuando no entiendan, no se queden asintiendo, no se queden conformes con lo que les dijeron si no entendieron. Entonces puede uno empezar también a pedir un poco de explicación o puede uno pedir que repitan, no necesariamente que nos hablen más despacio, sino que nos podrían repetir lo que dijeron. Can you repeat me what you say? Por ejemplo, sorry, I can't understand you, but can you repeat me that? Bueno, hay muchas formas de pedir esto de una manera pues amable y de esta manera entonces también vamos entrenando el oído. Lo que pasa es que los nativos también pues como ya habíamos hablado también de los acentos, de las diferencias también culturales, de algunos modismos también, pues digamos que por ejemplo ahí también puede haber unas diferencias, pero digamos que lo más importante es como hacer el ejercicio de ir reconociendo, es por eso voy a mostrarles también unas recomendaciones, pero el tema es muy importante también a que nos acostumbremos al idioma. Digamos que uno lo va escuchando más seguido, más rápido lo va interpretando, más fácil lo va identificando, más fácil lo va metiendo dentro de uno. Digamos que uno se va volviendo un poquito, no necesariamente tan angloparlante inmediatamente, pero se va sintiendo un poco parte de nosotros y entonces ya con el tiempo no solamente podemos leer, escribir con ayuda, con diccionario, con vocabulario, no solamente podemos empezar a pronunciar mejor, sino que también vamos a empezar a pensar menos cada vez que ensamblamos frases. Ya pensamos un poco más rápido y entendemos cuál es la palabra adecuada para cada frase. Entonces, digamos que también el ejercicio de escuchar nos va a reforzar esto. Lo que pasa es que es diferente un poquito pronunciar que escuchar. Entonces, muchas veces inclusive, y esto va a ser parte un poco de su exploración a medida que ustedes van mejorando su nivel de inglés, es importante tener en cuenta que también los ejercicios que nosotros mismos hagamos grabándonos a nosotros mismos nos van a servir también para corregirnos. Entonces, bueno, ya de hecho en Classroom quedó publicado el texto con el que van a hacer su última asignación, que es de pronunciación. Ya les muestro el texto y ya les muestro qué herramientas pueden utilizar para grabar para que sea más fácil. Y entonces hagamos estas últimas partes ya de contenido y después nos pasamos a nuestra explicación de la última asignación.
Hey, algo que escucho muchísimo de los alumnos es que no entiendo. Entiendo palabras sueltas. Los nativos habláis muy rápido. Hoy te voy a enseñar una técnica para ayudarte a afinar tu oído como si fuera un instrumento de orquesta. Mucha gente está muy confundida pensando en que tienen que escuchar más y más y más y ver series en inglés con subtítulos o sin subtítulos para poder tener el oído más fino. Cuando en realidad, para que tú puedas comprender mejor, tienes que mejorar tu pronunciación. Cuanto más te asemejas a la pronunciación nativa, mejor vas a entender a los nativos. El ejercicio que te voy a enseñar hoy es muy común en el mundo de la fonética. Se llama parejas mínimas. Son dos palabras exactamente iguales, excepto por un sonido que vamos a cambiar, para que puedas comparar entre esas dos palabras la parte diferente y así afinar tu oído. Vamos a empezar con las vocales. Empezamos con la I corta y la I larga. La I corta es I. La I larga es I. Tienes que tener la lengua alta y adelantada para la I larga. Vamos a ver esta pareja de palabras. Sentarse o asiento. Sentarse es con la I corta. Sit. Intente coger esa tonalidad de la I. Sit. La lengua no está tan adelantada, está más atrás y más baja. Sit. Y asiento, seat. ¿Ves la diferencia? Sit, seat. No estamos solamente comparando la longitud de la vocal, sino la calidad del sonido, la tonalidad que tiene la I. Otro ejemplo con esas dos vocales es vivir o marcharse. Vivir, corto. Live. Marcharse, largo. Leave. Ahora vamos a comparar la A abierta. Abre la boca, adelanta la lengua. A, aplana la lengua atrás. A. Y después el otro sonido que es A. Boca un poco más cerrada, lengua un poco más alta. A. Como en las palabras murciélago o pero. Murciélago es con la A abierta. Bat. Y pero con la U un poco más cerrada. But. Murciélago. Bat. Pero. But. ¿Escucháis la diferencia? Vamos afinando. Bien. Y entre estos dos sonidos, el primero es un diptongo. Son dos vocales. Schwa más U. Y el siguiente es la O larga. O. Labios fuera y redondas. Por ejemplo, en estas dos palabras. Así que, con la O. So. Ver en pasado con la O. So. Y entre las dos palabras rápido y primero. Rápido es con la A larga. Abrimos la boca. Fast. Y primero es con la schwa larga. Cerramos un poco, relajamos la lengua. First. Rápido. Fast. Primero. First. Espero que estás repitiendo conmigo en casa. Y uno de mis favoritos es comparar entre la schwa con la U que hemos visto antes, que es O, y la A con la U, que es AO. Simplemente abrimos más la boca para el segundo sonido. Dos palabras muy comunes son saber conocer, know, schwa con la U, know, o ahora, now.
Saber conocer, know. Ahora, now. Bien, esos son algunos ejemplos de las vocales. Las puedes formar tú también en casa, buscando palabras que que comienzan igual con una consonante y terminan con la misma consonante y van cambiando sus vocales. Aquí en el vídeo de hoy no voy a poner todas las combinaciones que hay. Si estás interesado en profundizar mucho más con la fonética, siempre puedes encontrar mi curso de fonética abajo en las notas del vídeo, donde sí profundizo en todos los temas de fonética para que puedas pronunciar pues como un nativo. Vamos a cambiar ahora a las consonantes. Las primeras dos, la B y la V, muy confundidos en castellano. La B en inglés es bilabial, cerramos, B, B. La V es labio dental, no cerramos, dientes de arriba en el labio de abajo. V, V. Entonces, estas dos palabras, que es una valla del bosque, o muy, la valla es con la B, berry, berry, y muy es con la V, very, very. Repetimos, berry, very. Compara tu pronunciación con la mía. O por ejemplo, la N normal, nasal, na, como en la palabra delgado, thin, thin, tapo la boca con la lengua detrás de los dientes, thin, o la N velar. La zona velar es donde está la K o la G, donde tapamos la boca para la K y la G atrás con la lengua. Ahí hay otra N. Cuando hay una NG en inglés, siempre pronunciamos esa. Por ejemplo, en la palabra cosa. Thin, thin. Diferenciamos delgado, thin, thin. Cosa, thin, thin. Otra pareja que me encanta es la S. Por ejemplo, en la palabra mar, sí. Sí. O ella, que utilizamos el sonido sh, sh. Saca los labios, pon la lengua en la zona donde está la cha, despega la punta y sopla con mucho aire. De la cha, despego y soplo. Shh. Entonces, mar es sí. Ella es she. Mar, sí. Ella, she. Intenta copiar el movimiento de mis labios. Vale, vamos a comparar dos sonidos, uno que existe en castellano y el otro no. La primera es la cha. La cha, igual que en castellano. Cha, cha, como en la palabra barato. Cheap, cheap. La cha no lleva voz, pero hay otro en inglés que sí lleva voz. Vamos a leer la palabra o la marca de coche, Jeep, ¿vale? Entonces la CH es igual, pero activamos la voz. Jeep. Barato, cheap. Coche, Jeep. Esto es muy importante, cha con voz, en palabras como job, trabajo, jungla, jungle. Vamos a comparar la cha, que es cha, cha, en la palabra silla, chair, con la sh, sh, que hemos visto de ella, que también muchos alumnos se confunden entre ellos. La cha es lo que llamamos oclusiva, es decir, tapamos la boca con la lengua, cogemos presión y explotamos. Chair. Y la sh, sh es lo que llamamos fricativa. Podemos aguantar ese sonido tiempo que queramos. Shh. La otra no, es una explosión. Así que silla es chair. Y compartir es share. Silla, chair. Compartir, share. La lengua no toca paladar con la sh. Bien, espero que esto haya servido como una introducción
a lo que son las parejas mínimas para que vayas afinando el oído a los diferentes sonidos y la sutilidad que tienen entre ellos. También voy a dejar un enlace aquí abajo, debajo del vídeo, donde puedes ir en mi página web y sin registrarte ni nada, simplemente acceder a la tabla fonética pinchando en todos los sonidos para escuchar los sonidos bien y comparando tu pronunciación con la mía. Yo te recomiendo también que aprendes todos los sonidos en la lengua inglesa pinchando en este vídeo que hay en pantalla. Ahí está la tabla fonética entera donde puedes escuchar todos los sonidos y repetirlos conmigo con las posiciones de la boca. Así que eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí. Si no estás suscrito todavía, no olvides de suscribirte, dale al like si te ha gustado el vídeo y comenta cualquier cosa que quieres comunicarme y intentaré siempre contestarte. Hasta la próxima. Ok, bueno. Estas parejas mínimas de los sonidos que nos mostraba este profe Marcus Carter, pues tienen que ver muchísimo precisamente con esos sonidos que son un poquito difíciles algunas veces, ¿cierto? Que nos cuestan un poquito a nosotros los latinos, pero que evidentemente nos van a facilitar la vida para entender lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces miren que hay sonidos que se parecen mucho, pero son ligeramente diferenciados por la forma de pronunciar cada una de las letras que realmente suenan. Y miren que muchas de las diferencias están dadas por algunos diptongos y algunos por los sonidos de las vocales, que como recordarán son bastantes, alrededor de pues, 12 que uno reconoce fácilmente, otros 3 que son productos de algunas combinaciones también. Entonces, digamos que eso sí sirve practicarlo. Entonces, estas palabras que él nos puso aquí, que son esas parejas mínimas, son las que nos van a ayudar un poquito como a manera de mnemotecnia. Cada uno también después puede empezar a hacer sus propias también palabras de mnemotecnia que nos van a ayudar con los sonidos para que nosotros recordemos, bueno, si esta palabra se escribe similar, entonces debe sonar parecido a tal. Esta es una forma de recordar esos sonidos de una manera efectiva, porque algunas veces cuando hacemos únicamente los sonidos de la tabla fonética, a veces nos cuesta un poquito, pero cuando empezamos a decir las palabras que tienen ese sonido, es más fácil vincularlas definitivamente. Listo. Bueno, ahora entonces voy a ver un par de unas palabritas como un poquito difíciles de pronunciar. Palabras que se parecen también, la diferencia es también el parecido entre ellas en la forma de la estructura y algunas que tienen unas combinaciones de consonantes que las pueden hacer un poquito complejas para que suenen lo más correctamente posible. Vamos a esto entonces para que sigan tomando nota y sigan. Ojalá estén haciendo como repeticiones de las palabras para que ustedes las vayan recordando también. Igualmente, como siempre, recuerden que va a quedar publicado el material. Y de una vez aprovecho para comentarles que esta aula de Classroom con la que hemos estado haciendo todo, entrega, subir el material y demás, queda pública para ustedes después de este viernes 25, queda abierta para que ustedes la puedan seguir visitando. Ya obviamente las entregas de las tareas se cierran, esas sí no se pueden volver a enviar, pero el material y todo lo que está allí publicado queda disponible para ustedes un mes calendario más, es decir, hacia el 25 de mayo, final de mayo, la oculto porque obviamente tengo que seguir haciendo otros cursos y entonces voy ocultando algunas clases para que no nos quede allí, ¿listo? Y obviamente pues puedan allí consultar todo sin problemas, pero vuelvo y les hago la recomendación de armar su propia lista de reproducción con las clases y con obviamente también el material que hemos visto y sigan pues a estas personas porque obviamente todo el material que les muestro también es porque está muy bien explicado y principalmente porque también como lo han notado usualmente trato de que haya algo de
acento inglés, algo de acento británico y algo de acento americano, para que noten las sutiles diferencias también en algunas veces en estas oportunidades en que uno dice, pero ¿cuál acento es mejor? Realmente no es que exista uno mejor. Lo más importante es que uno logre un acento comprensible y cuando vayamos a cualquier parte donde toque hablar inglés nos entiendan fácilmente. Ok, bueno, entonces vamos con la parte de las palabras difíciles, que es como un cierre de esta parte de pronunciación. ¿Cómo se pronuncian las palabras tree y three? En esta clase vamos a ver cómo pronunciarlas junto con 10 palabras más que son difíciles de pronunciar. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. En esta clase vamos a ver cómo pronunciar 10 palabras con la letra R que resultan un poco difíciles de pronunciar para muchos hispanos. Pero antes de proceder, no te olvides de suscribirte al canal y también si estás interesado en recibir beneficios adicionales, haz clic abajo donde dice unirse. Bueno, entonces vamos a comenzar con 2 de las palabras sobre las que recibo muchísimas preguntas. Mucha gente tiene dudas en cuanto a la pronunciación de estas 2 palabras. Me refiero a las palabras tree y three. Aquí al lado pueden ver su pronunciación fonética. Esto es según el alfabeto fonético de Merriam-Webster. En mis enseñanzas, yo no utilizo el alfabeto fonético internacional porque honestamente no me gusta. Está muy complicado. El alfabeto fonético de Merriam-Webster es mucho más sencillo y mucho más específico para el idioma inglés. Y para repasar el alfabeto fonético de Merriam-Webster, puedes hacer clic aquí. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia de pronunciación entre tree y three? Aquí pueden ver que la diferencia es que la palabra three contiene H, mientras que la palabra tree no. Esa es la única diferencia, pero es una gran diferencia. Hablando de la palabra tree, árbol, ¿qué tenemos? Tenemos una T seguida por una R. En el inglés americano, cuando la T es seguida inmediatamente por la R, entonces la T no se pronuncia como T, sino como CH, igual que la CH en español. Ch. Entonces tenemos que pronunciar el sonido de la CH, inmediatamente mover la lengua hacia atrás, apuntar la lengua hacia atrás, porque así se pronuncia la R en inglés, apuntando la lengua hacia atrás en la boca. Y entonces tenemos ch, ch, chur, chur, CH seguida por R, chur, y luego la vocal I, churi, churi. Esta palabra resulta muy difícil a mucha gente porque intentan pronunciar la T seguida por la R y eso es muy difícil. Pero no se preocupen porque así no se pronuncia en los Estados Unidos. Es una CH seguida por una R. Tree, tree, tree. Y como dije, la diferencia es que en la palabra three, 3, tenemos TH y no simplemente T. Y sabemos que en inglés esa combinación TH se pronuncia th. Se coloca la punta de la lengua debajo de los dientes de arriba. Es como la Z en España. Es un poco más difícil porque aquí estamos utilizando la punta de la lengua para pronunciar la TH, pero también tenemos que utilizar la punta de la lengua para pronunciar la R. Tenemos que apuntarla hacia atrás. Y por eso tenemos que primero colocarla debajo de los dientes para pronunciar la TH e inmediatamente apuntarla hacia atrás para pronunciar la R. Por eso es un poco difícil, pero si lo practicamos lento, se puede lograr. Third, third. Si se dan cuenta, pueden ver que
coloco la punta de mi lengua debajo de los dientes, pero luego se desaparece porque le estoy apuntando hacia atrás para pronunciar la R. Third, 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 y luego la vocal. E. Three, 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 three. Y entonces tenemos tree y three. There are 3 trees in my yard. There are 3 trees in my yard. En esta oración pueden escuchar la diferencia. Para 3 se escucha TH. Y para árbol se escucha CH. There are 3 trees in my yard. There are 3 trees in my yard. ¿Sabías que la EB2 por interés nacional se ha vuelto la visa más popular para inmigrar legalmente? La siguiente palabra difícil de pronunciar con la R es muy parecida a la palabra tree. Tenemos la palabra shrimp. Esta palabra comienza con SHR. Y aunque tree comienza con TR, ya hemos visto que esa T se pronuncia como CH. La SH y la CH son muy parecidas. La diferencia es que al pronunciar la SH se sostiene un poco más el sonido. Sh. En lugar de ch, es sh. Y entonces árbol es tree, mientras que camarón es shrimp. Shrimp. Se sostiene más el flujo de aire al pronunciar la SH. Shrimp. Pero igual tenemos que apuntar la lengua hacia atrás inmediatamente después para pronunciar la R. Shrimp, 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 shrimp. I love to eat shrimp. I love to eat shrimp. Las siguientes 4 palabras que vamos a ver son muy parecidas. Son palabras que contienen la combinación RT. En el inglés americano, con esta combinación RT, la T no se pronuncia como una T normal, una T como en español, sino casi como una R en español. Por ejemplo, tenemos la palabra dirty, dirty, sucio. En los Estados Unidos no decimos dirty, así hablan en Inglaterra. Nosotros decimos dirty. Y entonces, ¿cómo pronunciamos esta palabra? Pues es un poco difícil porque primero tenemos que colocar la lengua en las encías de arriba para pronunciar la D, d. Inmediatamente después apuntarla hacia atrás para pronunciar la R. Y luego, inmediatamente después de eso, otra vez colocar la punta de la lengua en las encías de arriba para producir el sonido de la T, como si fuera una R en español, seguido por la Y. Dirty. La D con la punta de la lengua en las encías d, y luego apuntando la lengua hacia atrás para la R, dir, dir, dir. Y luego, inmediatamente después de eso, otra vez tocar el paladar, las encías de arriba, con la punta de la lengua para pronunciar la T seguida por la Y. Dirty, 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 dirty. Y tenemos también la palabra 30, muy, muy parecida. La única diferencia es que al principio, en lugar de pronunciar una D, colocando la punta de la lengua en las encías de arriba, vamos a colocar la punta de la lengua debajo de los dientes de arriba, porque tenemos aquí TH, pero es igual de difícil porque igual, inmediatamente después tenemos que apuntar la lengua hacia atrás para producir el sonido de la R. Y justo después colocar la punta de la lengua en las encías de arriba para producir el sonido de la T seguida por la Y. Parecido, pero con TH en lugar de D. Third. Otra vez pueden ver donde coloco mi lengua debajo de los dientes de arriba y luego van a ver que la lengua se desaparece porque la apunto hacia atrás. Third. Third. 30. 30. Después de la R, otra vez tengo que mover la punta de la lengua hacia adelante y tocar las encías de arriba. 30,
30, 30, 30, o sea, 30. Igual con 40, 40 es más fácil porque comienza con la F y la F no utiliza la lengua y por eso no tenemos que hacer ese movimiento tan rápido desde adelante hacia atrás con la lengua. Pero igual tenemos la combinación de la R y la T. Con la R apuntando la lengua hacia atrás y con la T tocando el paladar, las encías con la punta de la lengua. 40, 40, 40, 40, 40. Igual con la palabra party. Es más fácil también porque la P tampoco utiliza la lengua. Pero igual tenemos esa misma combinación de la R y la T. Party, 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 party. En los Estados Unidos no decimos party, sino party, party. Y entonces tenemos dirty, 30, 40 y party. We had 30 dirty children at our party on 45th Street. We had 30 dirty children at our party on 45th Street. Pueden escuchar esa combinación, 30, dirty, party, 40. We had 30 dirty children at our party on 45th Street. Estas tres palabras también son difíciles de pronunciar para mucha gente. Tenemos church, church, iglesia, squirrel, squirrel, ardilla, mirror, mirror, espejo. La palabra church puede resultar aún más difícil que la palabra tree, porque en la palabra tree tenemos CH seguida por R, mientras que en la palabra church tenemos CH seguida por R, seguida por CH otra vez. Para pronunciar la CH es igual que en español. Pegamos los dientes, pero también tocamos las encías con la punta de la lengua brevemente. Ch, ch. Y luego tenemos que apuntar esa punta de la lengua hacia atrás inmediatamente. Y por eso es difícil. Chur, chur. Mucha gente pronuncia mal esta palabra porque quieren pronunciar la U como una U en español. U, así no se pronuncia. No es church, tampoco es church, sino church. No se preocupen por pronunciar la vocal. Para poder pronunciar esa vocal correctamente, lo único que tienen que hacer es pronunciar la CH e inmediatamente mover la lengua hacia atrás para pronunciar la R. Y haciendo eso, la vocal les va a salir solita. Chur, chur. Y luego otra vez la CH. Tenemos que otra vez pegar los dientes y tocar brevemente las encías con la punta de la lengua. Church, church. Y como dije, no se preocupen por la U, cómo pronunciarla. Solo hagan el sonido de la CH seguida inmediatamente por el sonido de la R. Church, 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 church. أنا اسمي وحيد عمر 7 سنين. Después tenemos la palabra squirrel. Yo creo que esta es una de las más difíciles. Mucha gente tiene problemas con esta palabra, squirrel, y es de entender porque es difícil, la verdad. Bueno, no es la primera parte que resulta difícil, sino la última parte, porque decir square no es tan difícil. Ya saben que en inglés la Q seguida por la U no es igual que en español. La Q sigue siendo el sonido de la K, pero la U no es muda. Suena, es como U, igual que en español. Sku, square, square. Y entonces vamos a producir esa combinación de sonidos. Sku, sku, seguida inmediatamente por la R. Otra vez, no se preocupen por el sonido, por cómo pronunciar la I, porque simplemente van a pronunciar sku
e inmediatamente mover la lengua hacia atrás para producir el sonido de la R, y así el sonido de esa I le sale solito. Squirr, squirr. Y así es, squirr. La parte final es la parte más difícil. Otra vez, no se preocupen por la pronunciación de la vocal E, porque lo que vamos a hacer es inmediatamente después de pronunciar ese R, vamos a pronunciar una L y así el sonido de la E sale solito. Squirrel, squirrel. Otra vez es difícil porque se apunta la lengua hacia atrás para la R y hacia adelante para la L. Squirrel. Entonces tenemos que hacer ese movimiento rápido. Squirrel, 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 squirrel. Y luego tenemos la palabra mirror. Esta palabra suele ser muy difícil también porque tenemos una vocal separando dos R's. Y eso suele ser un poco difícil. Y entonces la primera parte es mir, ¿verdad? No es tan difícil, mir. Pero inmediatamente después tenemos que pronunciar otra R. Mirror, mirror. Y pasa aquí lo mismo que las dos palabras anteriores. No se preocupen por la pronunciación correcta de esta O. Van a pronunciar una R e inmediatamente después otra R y esa O va a salir solita. Mirror, 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 mirror. Y entonces tenemos church, church, squirrel, squirrel, mirror, mirror. I saw a squirrel at church in the mirror. I saw a squirrel at church in the mirror. Aquí tenemos las tres palabras en una sola oración. I saw a squirrel at church in the mirror. Y eso es. Así se pronuncian estas palabras que contienen la R. Hay más palabras también que contienen la R en situaciones muy parecidas. Después de la T, antes de la T, después de la CH, después de la SH. Y ahora saben cómo pronunciar todas ellas. Y esa es nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias a todos mis colaboradores. En serio, ustedes saben que sin ustedes, esto, lo que estoy haciendo, no sería posible. Bueno, con estos ejemplos de estas palabras que aparentemente no son tan complejas, pero que sí tienen combinaciones de algunos de los sonidos más difíciles, podemos partir también para continuar la práctica. Y entonces vean, acá están puestos los sonidos de la T, de la TH, de la T como R, de la D, ¿cierto? Que suenan bastante diferentes a los nuestros. Y por eso es que entonces, además, tenemos que recordar un poco la suavidad también al momento de hacer el sonido, básicamente. Ahí nos vamos acostumbrando. Bueno, listo. Ahora les quiero compartir este canal. Aquí les muestro directamente este canal que se llama English Makes No Sense, que dirige esta profe que está por acá, ¿sí? Ella es profesora de inglés, literalmente, pero está un poco enfocado también en el aprendizaje, comparando también algunas cosas. Lo que sucede es que algunas veces nos hacen preguntas a nosotros los profes acerca de por qué esta regla es como es. Y bueno, hay muchas veces que tenemos una lógica para poder decir, porque la regla dice que esto, que esto, que esto, sobre todo con algunas irregularidades, es donde uno dice, excepto, ¿cierto? Y lo que sucede entonces es que muchas veces no existe una explicación muy directa acerca de por qué sucede esto. Entonces, por eso el canal de ella se llama English Makes No Sense, porque algunas cosas no tienen sentido en inglés.
Aquí pueden encontrar varias playlists en donde van a encontrar algunas cosas, como por ejemplo sonidos homófonos, que son los sonidos que se parecen. De hecho, ella tiene muchos videos acerca de estos sonidos similares que nos confunden fácilmente a nosotros. Alguna terminología, por ejemplo, un vocabulario de matemáticas en inglés. Bueno, gramática, algunos problemas de pronunciación que les puedo recordar, por ejemplo, acá. Y en los shorts, que ya les voy a mostrar uno, hay muchísimas explicaciones acerca de palabras específicas y palabras que se parecen y por qué pasa con algunas cosas, porque hay tantos problemas, por ejemplo, para diferenciarlos, ¿no? Entonces, muchos son problemas gramaticales que se heredan, que ellos sencillamente no dan como una explicación específica, sino que sencillamente así es, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en ese caso, vamos a ver esta, que es una comparativa entre varias palabras que se escriben muy parecido. Talk, through, through, todas empiezan con TH, tienen las mismas vocales, hay unas más corticas y unas más largas, y es realmente difícil algunas veces diferenciarlas. Entonces, por ejemplo, aquí está este es un short de qué pasa con esta pronunciación. Entonces yo le quito aquí el audio, aquí lo quiero cerrar el micrófono un momentico para que lo escuchen bien. Today we have a big pronunciation request for 5, count them, 5 words. What are the words? Let me show you. Hold on tight. Here we go. T-H-O-U-G-H. Though. Though. The T-H is a voice T-H, and the O-U-G-H makes the long O sound. Though. Okay, now take though, put a T, you get though. You get thought. Now the T-H is unvoiced, and the O-U-G-H is a ah, not a O. Oh, no, ah. Thought. Okay, thought. Then take thought. Drop the T, put an R between the H and the O, and you get through. Through. We drove through the town from one end to the other. Through. Got it. Now, take through and put O-U-T at the end, and we get throughout. Oh, that makes sense. Throughout. Everywhere. We looked throughout the town. We couldn't find the dog anywhere. Throughout. Then, T-H-O-R-O-U-G-H is pronounced thorough. Thorough. Thorough, but that's a oh, I know, but we pronounce like it's a thorough. What's thorough? Complete. We did a thorough job, a complete job. Whew, let's review. Though, thought, through, throughout, and thorough. Why does English have so many words that are oh so tricky to pronounce? I don't know, but now you can read and understand and pronounce this sentence, I hope. Though Bill hadn't thought it through, he promised a thorough effort throughout the job. What? Come on, English. Can you make a sentence with one of these words? Or do you have a pronunciation request? You do? Leave it in the comments. Peace, friends. Today we have a big pronunciation. Ok. Este tema de estas palabras que se parecen tanto en la escritura es muy común en el inglés, como se dieron cuenta. Y a pesar de que sí ven que son las mismas vocales, prácticamente las mismas combinaciones de consonantes, no suenan igual. Throat, siempre me cuestan también. Throat, thought, through, throughout y thorough. Son difíciles. Son palabras que significan cosas diferentes, excepto through y throughout. Entonces, estas pasan todo el tiempo. ¿Por qué me gustaría de pronto que siguieran este canal? Bueno, ella aparte no solamente tiene canal de YouTube, sino que también tiene cuenta en Instagram
Sí, en Instagram también, por ejemplo. Entonces, en Instagram sube bastantes shorts, bastantes videos cortos con preguntas que muchas personas empezaron a hacerle también a medida que empezó a hacer la explicación, cuando decía, es que hay cosas que no tienen sentido en inglés, entonces efectivamente no hay sentido en algunas cosas, o sencillamente es tan complejo de entender y explicar que algunas veces lo que toca hacer es resignarse, recordar cómo se pronuncia, recordar qué significa y utilizarlo. Pero digamos que muchas, por supuesto, deben tener un poco más, si nos metemos a la parte lingüística, seguramente encontramos algo de explicación más allá, pero ella se dedica mucho a los homófonos, acá en este caso, se ven parecidos, se pronuncian diferente y significan cosas diferentes. Y miren que tienen toda la razón y toda la relación con todos estos fonemas que hemos visto estas últimas 2 sesiones. Siempre, siempre es importante también a veces despejar cómo se escucha esa palabra. Recuerden que ya tenemos otras herramientas que nos permiten también verificar esos sonidos. Los diccionarios, la mayoría tienen esta herramienta de reproducir en audio e inclusive, pues bueno, yo les he mostrado mucho Word Reference, pero también, por ejemplo, Cambridge y, bueno, otros de los diccionarios comunes de inglés tienen muchas veces esta opción y también de cambiar de acento. Casi siempre está el norteamericano y está el British allí para que ustedes puedan revisar también esos acentos, ¿no? Entonces, digamos que hay muchas prácticas de pronunciación. Digamos que esta es una de las más comunes porque es que las palabras se parecen mucho en la forma, pero hay palabras también con G, hay palabras hay palabras que se parecen en la escritura, suenan diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, series y serious, why so serious, series y serio. Entonces, series, serious, serio, y series, series de televisión o series de películas o series animadas, etcétera, ¿no? Digamos que es por eso también que es importante que uno también tome referencias del mundo real de las pronunciaciones y por eso me gusta recomendar todo esto que ya he venido recomendando antes. Escuchar, repetir, subtitular. Por ejemplo, en este canal, pues, por ejemplo, los shorts, creo que no se dejan poner subtítulos, no, mentira, sí se dejan poner captions, o sea, se dejan poner subtítulos en inglés, y pues los videos largos también se dejan poner subtítulos, en caso de que de pronto nos cueste un poco entender qué es lo que ella nos está diciendo, de pronto leyéndolo lo entendemos un poquito más fácil. Este canal está completamente en inglés, pero digamos que también ya la invitación es que ustedes se vayan soltando un poquito de la parte de tengo que ver todos los subtítulos en español porque si no, no entiendo. Tenemos que aventurarnos y, por ejemplo, viendo cómo han hecho algunas de las asignaciones, por ejemplo, la del primer texto en pasado, se entiende que ya saben manejar una estructura y a partir de eso, pues ya es más fácil entender cómo ensamblarla. Y entonces, pues obviamente, sí, claro, nosotros todavía podemos recurrir al diccionario porque hay palabras que de pronto decimos, no sé exactamente cómo decir este término o me quiero asegurar también de que sea el término adecuado. Entonces, ahí vamos cogiendo un poco más de confianza cada vez que hacemos este ejercicio. Independientemente de la memoria que uno tenga, porque algunas veces no es que se me olvidan las cosas, es que no tengo tan buena memoria. No se trata de memorizar 100% porque esto no ocurre tan fácil. De hecho, hay cosas que se memorizan, se vuelven muy mecánicas y estas son las que más fácil se olvidan después. Entonces, lo más importante es usarlas, hacer, por ejemplo, frases, lo que les decía, frases de cosas típicas que uno haga. Por eso la descripción, por ejemplo, de lo que hicieron hace 2 años, para que ustedes puedan hablar con propiedad en pasado. Hagan el ejercicio también con el presente. No sé qué seguirá de programación más adelante con Secretaría de Integración, perdón, Secretaría de Desarrollo Económico. Hoy precisamente estaba en el centro hablando acerca de estos convenios, estaban en pausa, pero ya se van a reactivar a partir de mayo nuevamente. O sea, ustedes quedaron como en los últimos programados.
y posiblemente pues haya opciones de abrir unos niveles más avanzados en donde se trabaja también, por ejemplo, futuro, para que puedan tener un poco más de destreza. Pero la idea entonces es que no se pierdan, no se suelten de lo que han ido aprendiendo, que sigan practicando y que sigan empleando el material para que no tengan lugar a dudas de nada después. ¿Listo? Bueno, entonces eso en general. Todo este material tiene la intención de que practiquen, practiquen y practiquen. No es tan sencillo para todos, pero lo que he podido detectar cuando hacemos ejercicios y cuando ustedes hacen sus ejercicios de tarea calificables es que sí han aprendido y sí están practicando, porque no es tan fácil aprender, sobre todo algunas normas, sobre todo estas son las más difíciles de aprender, pero entonces siempre recurran al material, a las anotaciones que tengan, a la copia, pues decía uno de pronto en el colegio, pero sí sirve, porque al mismo tiempo que si uno está haciendo la copia, pero al mismo tiempo va escribiendo, va haciendo el ejercicio de ponerlo en práctica, no de recordarlo como en memoria fotográfica, eso muy pocas personas lo logran fácilmente. Entonces, hacer referencias a estos pares de sonidos que nos mostraba en este señor en británico, ¿no es cierto? Que son pares de sonido de cosas que suenan parecido, pero se escriben parecido, pero suenan diferente. Entonces eso nos sirve para algunas cosas. Recordar cómo poner la lengua para hacer los plurales distintos. Cómo suenan las consonantes. Y como les digo, les voy a dejar algunos otros videos que no vimos hoy, porque obviamente ya es demasiado también, pero que por ejemplo les van a servir como por ejemplo cómo pronunciar algunas otras consonantes y cómo pronunciar, por ejemplo, bueno, hay algunos sonidos que se omiten, como les decía la clase pasada con la palabra vegetables. Por ejemplo, hay palabras como chocolate, chocolate, en donde la A, que se escribe chocolate, se escribe exactamente igual en inglés y en español, pero se pronuncia diferente. Chocolate y chocolate. Y la A se omite. Entonces hay palabras muy comunes en donde hay ciertos comportamientos también que nos van a servir, pues nos va a servir es practicar más y más y más. Bueno, entonces les voy a hablar ahora de su última asignación, que les voy a mostrar dónde está. Ya está en Classroom, ya lo pueden empezar a observar. Aquí entonces está este texto de pronunciación. Entonces, pues bueno, este es el texto, es un texto un poquito largo, pero pues la idea es que ustedes ya puedan empezar a practicar. Recuerden que tuvimos también el canal de los trabalenguas para empezar como a coger algo de práctica con ellos. Y pues digamos que traten de hacerlos como por párrafos. ¿Qué herramientas? Pues acá hay varias, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas? Ya les muestro las dos herramientas que están acá, recomendadas para que puedan hacer la grabación. A mí me gusta más la primera. Uy, me comí una U aquí. You can use vocaro.com and https onlinevoicerecorder.com/es. Son grabadores de voz, pero ustedes también pueden utilizar el grabador de voz, por ejemplo, de su celular, si trae un grabador de voz o si tienen uno instalado. Grabadores de voz a veces traen las tablets también y algunos computadores. Lo que pasa es que estos me parecen prácticos porque se pueden utilizar en línea y no hay que ocupar una gran cantidad de espacio ni crear cuentas. Este texto es acerca de una niña que tuvo una aventura en el parque. Toda una aventura en una tarde en un parque. Entonces aquí hay varias cosas con pasado, porque ella está contando su aventura. Entonces digamos si fue un tiempo gramatical que vimos con pronunciaciones y demás. Entonces aquí básicamente nos va a contar todo lo que ella hace. Esta es la primera herramienta, vocaro.com, Vocaro también en español. Vocaro no utiliza espacio de disco, no hay que crear cuentas, se podría, pero no la exige. Entonces, ¿qué necesitamos? Un dispositivo móvil de cualquier tipo, computador, tablet, celular, que tenga uno acceso al micrófono, lo mejor para hacer las grabaciones de voz sin que haya una excesiva interferencia exterior. Bueno, primero tratar de hacerlo en un lugar en donde no exista mucho ruido
Y segundo, poder utilizar un micrófono dirigido, es decir, no el micrófono del dispositivo, por ejemplo, el micrófono del celular toma muchos sonidos, o el del computador toma demasiados sonidos ambientes, un micrófono abierto. Dirigido es, por ejemplo, un micrófono como el que yo utilizo para las clases, el de una diadema o el de un manos libres. No tiene que ser un micrófono demasiado profesional, solamente que podamos utilizarlo como micrófono porque él enfoca mayormente el sonido. Le damos acceso, les vamos a mostrar cómo funciona, le damos acceso, le damos permiso al dispositivo para acceder al micrófono. Acá entonces, permitir mientras se visita el sitio, por ejemplo, o permitir esta vez acá en Chrome salen estos 3 permisos, en Mozilla salen 2 nomás. Digamos que le vamos a decir permitir esta vez. Y apenas ahí ya le doy permiso, él empieza a grabar. Ahí está grabando lo que yo voy diciendo. Se puede hacer, como es un texto largo, se puede utilizar este botón de pausa. Y cada vez que yo voy haciendo, por ejemplo, termino un párrafo para no cansarme, y para de pronto pensarme un poco mejor en la pronunciación, detengo. Y para retomar la grabación, nuevamente le doy clic en el botón de play y retomo la grabación. Puedo hacerlo las veces que sea necesario para que no sea un audio en donde me toque tomar mucho aire. Digamos que también es importante recordar lo que hablamos de entonación, de pausas, de puntuación. Por eso el texto tiene también puntuación, para que ustedes puedan también hacer las pausas suficientes para tomar aire y darle sentido también al texto. Y se puede tener cada vez que ustedes lo necesiten. Retomad cuando necesiten nuevamente y cuando ya finalicen, solamente damos clic en el botón del centro. Stop. Aquí puedo verificar lo que yo grabé. Y apenas ahí ya le doy permiso, él empieza. Ahí está mi voz, ¿no? Si quedo conforme con la grabación, entonces sencillamente le digo, ya después aquí en este botón que dice guardar y compartir, y puedo descargar el audio. Lo mejor es descargarlo por si hay algún problema de conexión o alguna situación de este tipo. También puedo compartir el link. Este link es un link que dura unos días guardado en la plataforma. Después se elimina solito. Entonces ustedes pueden descargar. Esto no sirve solamente para las tareas de inglés, sino para cuando necesiten hacer una grabación. ¿Listo? Esta página descarga formatos MP3 que son compatibles 100% con Classroom. La otra es esta, el online Voice Recorder. Es también básicamente igual, solo que aquí él tiene más herramientas, ¿no? Pero para grabar estamos aquí en esta. También botón y también le voy a dar permiso. Nuevamente, permite esta vez y él empieza a grabar. Lo que pasa es que él me muestra es la manera gráfica en la que se representa la longitud de onda de la voz y listo. Pero entonces lo mismo, también puedo parar, puedo retomar aire y puedo retomar la grabación cuando yo lo necesite. Bueno, este sí tiene solo un icono de pausa, el otro tiene un icono de play. Y lo mismo, igualmente cuando acabo, sencillamente le doy stop. Aquí también puedo volver a reproducir y él empieza a grabar. Y bueno, aquí yo podría eliminarlo si necesito. Cuando yo le digo guardar, él también me dice procesando y lo que va a hacer es descargarme también un archivo de MP3. Aquí a este archivo de MP3 ustedes no le tienen que poner ningún nombre particular, sino que sencillamente le van a poner, lo van a subir en la asignación a su nombre. Sencillamente se carga allí. ¿Por qué pedirles de pronto estas dos plataformas que son un poco, pues son amigables, como se dieron cuenta, fáciles? Solo necesitamos conexión a internet para poder hacer la tarea en el momento justo. Pues es porque también los archivos de MP3 que generan las plataformas son livianos. Eventualmente ya no molesta tanto como antes, lo digo porque ya he hecho varios experimentos con grabaciones de voz. También un audio de WhatsApp, pero que se pueda descargar como MP3, también sirve. Cada uno lo hace con la herramienta que le parezca mejor. ¿Listo? ¿Es mejor Vocaroo? Sí, Raquel, a mí también me parece más chévere Vocaroo porque además tiene doble forma de compartir, link y descarga de archivo.
pero pues cada cual escoge el que quiera, por ahí están las dos links, listo. ¿Hasta cuándo se pasa la tarea de pronunciación? Hasta el próximo lunes a medianoche. Las demás asignaciones, ahorita mientras íbamos viendo, yo le fui cambiando las fechas de cierre a todas para que, pues, si alguno no ha entregado alguna, la pueda entregar. Todavía está abierto todo, lo que yo les decía al inicio, todo queda abierto hasta el final, pero las demás asignaciones se cierran, o sea, las anteriores, esta es la última, ¿no? Se cierran el domingo a medianoche. Entonces, si tienen alguna pendiente de cargar, allí la pueden cargar. Y estaba revisando precisamente algunos, me faltan algunos de las tareas de anteriores, me faltan las tareas de los formularios. Entonces, digamos que esa ya la reviso mañana. Es que, Profe, y a mí me como he estado... falta la del cuento, la del cuento de Oscar Wilde. Ah, No la sé, traducción. Todavía está sí, abierta también. y quería preguntarte, ¿ese es todo el cuento de Oscar Wilde, traducirlo? Sí, es todo el cuento. Hay palabras, bueno, con diccionario, ¿cierto? Hay palabras que son como sofisticadas, no son, sí, no son comunes, pero bueno, gracias. Pues digamos que hay algunas palabras que de pronto se ven raras, pero realmente no son tan complicadas, ¿sabes? Entonces digamos que pues puede ser que lo que suceda es que encuentre dos formas de escribir la misma palabra. De pronto entonces uno consulta cuál es la palabra que le parece más adecuada para ponerla y la pone. Eso no es tan complicado. No es tan largo el texto, lo que pasa es que, bueno, ya que lo estoy viendo es que está como descuadrado, ya le pego una organizadita porque creo que se descuadró un poquito en los renglones, sino se ve más largo de lo que es. Ya lo estoy viendo acá y se ve raro. Entonces, digamos que ese también está abierto hasta el domingo. Esa sí está hasta el domingo porque estaba desde antes. Gracias. Y la de pronunciación sí hasta el lunes en la noche. De tal manera entonces que el viernes hacemos nuestra última sesión. Yo he tenido aquí unos temas administrativos, ha habido unos temas administrativos internos en el centro. Hemos tenido que hacer unas cosas y hemos tenido, bueno, entonces el viernes me va a conectar media horita más tarde porque tengo que estar por allá pendiente de una situación en la tarde. Entonces a las 7 de la noche me conecto para dar las últimas retroalimentaciones de su trabajo. Para que resolvamos algunas dudas y algunas otras recomendaciones de última hora. Pero mientras tanto creo que hemos cubierto básicamente todos los flancos ya con todas estas sesiones que hemos hecho. Entonces, un ratito, además esa sesión la hacemos cortica, ya nuestra sesión como despedida de cierre de nuestro curso. Y la próxima semana, entonces yo diría que probablemente hacia el jueves por tarde, publico en Classroom la lista de las personas que aprobaron el curso, porque obviamente también hacemos allá el cargue de la ficha, les va a llegar probablemente un correo en donde va a decir, usted está matriculado en preintermedio 1, pero es porque la plataforma genera un correo automático, no se preocupen, no hay que responder nada. Después yo los cambio a modo de matriculación, pues ya como si estuvieran en clase, y después lo que hago es poner sus juicios de evaluación como aprobados. ¿Listo? Acuérdense que tocaba tener las asignaciones aprobadas y terminadas. ¿Listo? Mónica. Perdón, profe, es que me generó una duda. Es que pues directamente en Classroom y en lo que yo miré era el fragmento como tal de Oscar Wilde, pero usted me dice, o sea, dice ahorita que es todo el cuento. No, es el fragmento que está ahí. Ok, ya. Sí, no está el cuento y no, Dios, muy largo. Sí, exacto, entonces ahí quedé como yo. No, ese es el textico que está ahí, ese textito que está ahí en Classroom. Es por eso digo, no, listo, no es tan largo. Sí, gracias, profe. Tan chistoso. Yo lo veo en la forma de instrucciones y sale bonito. Bueno, listo. Entonces, sí, no aclaremos que no es todo el cuento porque pues no estamos haciendo una tarea tan extensa. Esto ya sería para un nivel mucho más avanzado hacer una traducción tan larga. Y tampoco se trata de llenarlos excesivamente de trabajo, solamente es ese pedazo. Y lo mismo en pronunciación, solo es ese texto que está allí publicado en Classroom, nada más. ¿Listo? Bueno, entonces
Como siempre, les agradezco muchísimo su puntualidad, su juicio, su paciencia, su atención, sus preguntas. Y nada, entonces les deseo una excelente noche. Nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Voy a poner el anuncio aquí en el grupo de WhatsApp, y en Classroom pongo también un recordatorio de que es la última sesión para que lo conozcan, sobre todo algunas personas que de pronto no se hayan podido conectar. Y nos vemos entonces ese día. ¿Listo? Gracias, Un gusto. profesora. Good night. Good night. Have a really good night. Nos vemos viernes nuevamente. Friday at 7 p.m. And have a really good night and a nice rest of the week. See you again so soon. Goodbye. Thank you. Goodbye. You're welcome. Goodbye.